Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 26 del mes de junio del año 2024 y continuamos con la lectura bíblica en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo del 1 en adelante. La presencia de Dios prometida. Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo, y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: Di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraban. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí: saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Hermanos, aquí hay una declaración, una promesa de Dios para su pueblo. Y pues habla primeramente con Moisés, y le dice que le diga al pueblo que es un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde, un pueblo necio, un pueblo que siempre está murmurando, un pueblo que siempre está reclamando, un pueblo que siempre está pensando en el pasado y no en el futuro, en lo que Dios puede y quiere darles. Esa razón les dice que es un pueblo de dura cerviz,
es un pueblo sin entendimiento, necio. Y el tabernáculo estaba en medio del campamento. Moisés lo saca a que esté fuera. Y dice la palabra que cada quien tenía que ir al tabernáculo después. No estaba allá adentro. No estaba dentro del pueblo, como quien dice, ahí a 2 pasos, no había que caminar para ir a buscar esa presencia de Dios. Cuando Moisés lo hacía, dice la palabra que bajaba esa nube de humo, o sea, era la presencia de Dios hablando con Moisés, y declara la palabra que él hablaba cara a cara con Moisés. Acá Moisés le hace, por decir algo, le increpa a Dios un par de cosas, pues, que si lo sacó, pues, pero no le ha mostrado el camino. No le ha mostrado hacia dónde o quién irá con él. Y Dios dice que no quiere caminar con ese pueblo rebelde, porque si entra él con el pueblo a la tierra prometida, por su rebeldía, tarde o temprano los va a destruir. Y Moisés le dice algo, le recuerda al Señor. No es que el Señor lo haya olvidado, pero recuerda pues las promesas que él hizo. Y en base a eso le dice que si él no va con ellos, pues él no va a ir a ningún lado. Y es lo mismo que hoy nosotros deberíamos de ser. Si Dios no va con nosotros, si Dios no está en medio de las decisiones que querramos tomar, no las tomemos, hermano. Si no hemos tomado para poner a Dios en primer lugar, no hemos tomado esa determinación de poner a Dios en primer lugar y queremos estar tomando decisiones a nuestra cuenta, por nuestra propia sabiduría, por nuestro propio entendimiento, vamos a fracasar. Vamos a ir al fracaso. Entonces, lo mejor que podemos hacer es obedecer, entender. Aquí dice que el pueblo tenía que salir al tabernáculo. Es hora, hermanos, de que nos movamos, de que dejemos la comodidad de la casa. Y como iglesia, estamos en un lugar, tenemos un lugar donde podemos adorar. Acerquémonos, busquemos de Dios, busquemos su presencia cada día, busquemos la comunión con los hermanos para poder estar juntos. Aquí hay algo bien curioso donde dice que Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del tabernáculo. Dice David, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Que es todo el Antiguo Testamento se refiere al pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros podemos sacar mucha enseñanza para nuestras vidas. Buscar a Dios, obedecer, no despegarnos. Muchos tenemos la costumbre de alejarnos y buscamos de Dios solo cuando estamos apretados, cuando estamos completamente necesitados. Ahí lo buscamos. A Dios hay que buscarlo todo el tiempo. Y así como dijo Moisés, quiero conocerte, quiero verte. Dios le da ese privilegio. ¿Por qué no aprender como Moisés, que fue manso, fiel, obediente a todo lo que Dios dijo? Y así como el pueblo tenía que salir al tabernáculo para buscar la presencia de Dios, ¿por qué no buscamos la iglesia para buscar esa presencia de Dios en nuestras vidas? Sabemos que ahí está dentro de nosotros, pero le hemos enterrado, le hemos puesto peso grande encima. Es hora que levantemos ese peso y caminemos a la iglesia. Es hora que obedezcamos a Dios. Queremos ver esa gloria de Dios. Busquemos, hermano. Busquemos, tengamos comunión con Él y aprendamos, como dijo Moisés, que si Él no iba con Él, que no iba a ir a ningún lado. Y recordarle por qué no a Dios esa promesa. Quien dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No es que lo haya olvidado, pero ¿por qué no decirle, Señor, tu palabra dice que tu presencia irá conmigo a donde yo vaya? Y voy a ir donde tú me mandes, donde tú me guíes, hacia donde quieres que yo camine. Hermano, busquemos esa presencia de Dios.
para ver esas cosas grandes, para ver esa gloria de Dios reflejada en nuestras vidas. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.